Hoy vengo súper cabreada. Bienvenidos un domingo más al canal y os explico el por qué estoy así. Ayer me terminé Mentiras, el cuarto libro de la saga Mindfuck, y necesito hablar de este libro ya, porque tengo una mezcla de sentimientos bastante importante. Estoy triste, estoy decepcionada, estoy cabreadísima y sobre todo necesito el siguiente libro ya. Porque sí, es un libro muy corto, son un poco más de 200 páginas, pero os prometo que emocionalmente se sienten como muchísimas más. Por si alguien no lo conoce, no conoce la saga, seguimos a una mujer que busca venganza contra las personas que le destrozaron la vida cuando era una adolescente. Y hasta aquí os voy a contar de verdad, porque la parte de la gracia de esta historia es descubrir poco a poco qué fue lo que le ocurrió realmente y por qué ha llegado hasta donde ha llegado. Si habéis visto mis anteriores reseñas, ya sabéis que esta saga me estaba gustando muchísimo. Pero después de terminar este cuarto libro, tengo clarísima una cosa. El primero te engancha, el segundo te atraviesa, el tercero te rompe y este cuarto te desangra, sin duda alguna, ¿eh? Porque este ha sido el libro más duro de los cuatro que he leído. No porque haya más asesinato, no porque haya más sangre, sino porque hasta ahora nosotros veíamos las consecuencias, veíamos lo que hacía Lana, veíamos cómo actuaba, veíamos la venganza. Pero en este libro entiendes de verdad de dónde nace todo eso. Y os prometo que hay momentos que son durísimos de leer, porque una cosa es saber que alguien ha sufrido y otra muy distinta es que te sienten delante y te obligan a mirar exactamente qué ocurrió y cómo ocurrió. Y en esos momentos de verdad tuve que parar y pensar, madre mía, porque este libro ya no va solamente de la venganza, va también del miedo. Y esa ha sido una de las cosas que más me han hecho pensar en este libro, porque hay algo que me ha rondado la cabeza durante toda la lectura y es, ¿qué habría hecho yo? Porque es muy fácil juzgar desde fuera, es muy fácil decir que habríamos ayudado, que habríamos salido, que habríamos hecho algo, pero cuando el miedo controla absolutamente todo, cuando una persona tiene poder sobre un pueblo entero y la gente siente que cualquier paso que puede destruir su vida o la de su familia, las cosas yo creo que dejan de ser tan sencillas. Y aquí me ha pasado algo curioso, porque entiendo perfectamente la rabia de Lana, entiendo también perfectamente que sienta que todo el mundo la abandonó, entiendo perfectamente que no pueda perdonar a quienes miraron hacia otro lado, pero al mismo tiempo también he sido capaz de entender el miedo de muchas de esas personas y eso me ha hecho sentirme como muy incómoda, porque me gustaría pensar que yo habría sido valiente, me gustaría pensar que yo habría salido a ayudar, eh, que yo quizás hubiera hecho lo correcto, pero la realidad es que no lo sé. Y creo que esa es precisamente una de las grandes virtudes de este libro, que te obliga a hacerte preguntas incómodas y de hecho eso me lleva a una de las reflexiones que más me ha hecho pensar de toda la saga. Porque muchas veces nos encanta clasificar a la gente, ¿no? Este es bueno, este es malo, este es una víctima, este es un monstruo y ya está, y nos quedamos tan tranquilos, tan panchos, porque parece que así el mundo es como mucho más fácil de entender, pero la realidad es que rara vez se funciona así y este libro me ha hecho pensar muchísimo en eso, porque plantea una idea que me parece brutal. ¿Puede una mala persona tener principios? ¿Puede alguien hacer cosas horribles y aún así tener una línea que jamás cruzaría? ¿Puede alguien que ha cometido actos terribles seguir teniendo una moralidad propia? Porque normalmente pensamos que no. Pensamos que los monstruos son monstruos en todos los aspectos de su vida y que los buenos son buenos en todos los aspectos también de su vida. Pero cuanto más iba avanzando en este libro, más me daba cuenta de que las personas son muchísimo más complejas que eso y de que muchas veces juzgamos desde una distancia muy cómoda, desde nuestra casa, desde nuestra realidad, desde una vida que no es la suya. Y ahí aparece otra reflexión que me ha encantado, la diferencia entre la ley y la justicia, porque muchas veces creemos que ambas cosas son lo mismo y no siempre lo son. Hay veces que la ley falla,
hay veces que la ley llega tarde, hay veces que la ley mira hacia otro lado. Y este libro juega constantemente con esa pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona deja de creer que la justicia va a llegar? ¿Qué pasa cuando siente que nadie va a hacer nada? ¿Qué pasa cuando lo pierde absolutamente todo? Y aquí sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí justifico a Lana. Y lo digo así de claro. El libro no te obliga a hacerlo, para nada. El libro simplemente te enseña lo que hace y por qué lo hace, pero yo sí que lo justifico. He llegado a empatizar tanto con ella que sinceramente creo que en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Y no voy a fingir que no. Porque cuanto más descubría sobre ella, más imposible me resultaba verla únicamente como una asesina. Y creo que precisamente por eso este libro me ha gustado tantísimo, porque hasta ahora sentía que conocía a Lana. Después de este libro siento que he conocido a Victoria Evans y para mí esa es la gran diferencia. Este no es el libro donde descubres a Lana, este es el libro donde descubres a la que fue, a Victoria, donde entiendes quién era antes, donde entiendes qué queda todavía de ella y donde entiendes por qué ya no puede volver atrás. Y luego tenemos que hablar de Logan, porque madre mía, qué decepción me he llevado y me ha dolido especialmente porque era uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Me gustaba él, me gustaba la relación, me gustaba lo que representaba para ella, me gustaba porque sentía que era una de las pocas personas capaces de anclarla al presente. Y precisamente por eso me ha dolido tanto, porque puedo entender de verdad su enfado, puedo entender la decepción, puedo entender sentirse traicionado, pero hay determinadas decisiones que no comparto. Y me ha dado muchísima pena ver cómo un personaje al que tenía tantísimo cariño se me caía de golpe en tan pocas páginas. Y creo que eso ha contribuido muchísimo a la tristeza con la que terminé este libro. Porque cuando cerré la última página no sentía satisfacción, sentí pena. Pena por Lana, pena por Victoria, pena por todo lo que había pasado y una rabia tremenda porque el libro termina exactamente donde no debería de terminar. Y lo siento, pero no me parece bien. Entiendo dejar un libro con ganas de más, entiendo terminar en un momento importante, pero esto es cortar la historia cuando más necesitas seguir leyéndola. Y cuando llegué a la última página no pensé qué ganas del siguiente. No. Pensé, no me podéis hacer esto, porque necesitaba seguir leyendo, porque necesitaba respuestas, porque necesitaba saber qué pasaba después. Y porque después de 4 libros acompañando a estos personajes, me niego a quedarme ahí. Así que sí, Mentira se ha convertido en mi favorito de toda la saga. No porque sea el más agradable, no porque sea el más fácil de leer, sino porque es el que más me ha hecho sentir, el que más me ha hecho pensar, el que más preguntas me ha dejado y el que más me ha obligado a salir de esa comodidad de juzgarlo todo desde fuera. Y sinceramente, si el 5.º libro estuviera ahora mismo encima de mi mesilla, no estaría grabando este vídeo, lo estaría leyendo. Y después de terminar Mentiras y quedarme con toda esa mezcla de emociones, he seguido avanzando con La voluntad de muchos. Y necesito decir una cosa, gracias y 1000 veces, gracias a esa persona que me insistió tanto en que me leyera este libro, porque sinceramente no entraba en mis planes inmediatos y no tenía especialmente claro qué me iba a encontrar aquí. Llevo terminada la primera parte, ya he empezado con la segunda, así que evidentemente no puedo hacer una valoración definitiva porque todavía me queda muchísimo libro, pero sí puedo contaros mis primeras sensaciones. No es una lectura sencilla, es de esos libros que requieren atención, tiene una construcción de mundo muy elaborada y tengo la sensación de que como te despistes un poco se te escapan detalles importantes. Pero también os digo una cosa, es de esos libros que empiezas pensando voy a leer un poco más y cuando te quieres dar cuenta han pasado horas. Y eso me está encantando, porque normalmente cuando un libro tiene una construcción de un mundo tan compleja existe el riesgo de que se te haga pesado. Y de momento, de verdad, me está pasando justo lo contrario. De momento solo puedo decir una palabra y es wow. Y lo digo con todas las letras así, porque todavía me queda muchísimo camino por recorrer, pero ahora mismo estoy completamente dentro de esta historia. Y antes de terminar, por cierto, que se me olvide,
Quería comentaros una cosa. ¿Os acordáis de Highfield Academy, el libro del que os hablé la semana pasada, que os traje la reseña? Pues bien, os traigo noticias, porque sigo alucinando de verdad con todo lo que está haciendo el autor junto con la editorial alrededor de este libro, de verdad os lo digo, ¿eh? Os cuento porque sé que varios de vosotros me habéis comentado que lo estabais leyendo o que lo ibais a comprar, teníais, después de la reseña, que teníais pensamiento de comprarlo. Bueno, pues resulta que mañana, lunes, día 15, a las 10 de la noche se va a organizar una especie de escape room online con toda esta historia. Y sinceramente me parece una idea brutal. Por lo que han explicado el autor, uno de los personajes quizás va a plantear un pequeño misterio o reto que habrá que resolver. Y ojo, porque el primero que lo consiga se lleva premio. Y no estamos hablando precisamente de un marcapáginas. Así que si os habéis leído el libro o estabais esperando hacerlo, echadle un vistazo, porque me parece una iniciativa súper original. Y por cierto, la última vez que miré, el ebook seguía estando a 0,89 en Amazon. Y si lo preferís en físico, tenéis la información en la reseña de la semana pasada. Además, si lo compráis a través de la web, os dejé allí el código para que os llevéis un 20% de descuento. Sé que os estaréis preguntando cuál es el regalo de si conseguís el reto, ser uno de los primeros en contestar. Pues bien, nada más que se le ocurre al autor y a la editorial regalar un portátil, o bien podéis elegir entre un portátil o bien un minuto en una librería a escoger todos los libros que te quepan en ese minuto. Maravilloso. Y para terminar, como siempre, vamos con el melón de la semana. Es verdad que esta vez no lo he abierto por aquí, lo he abierto directamente en Instagram y TikTok, pero me ha venido de verdad como anillo al dedo después del vídeo de hoy, porque tiene muchísimo que ver con un par de cosas que me han pasado leyendo mentiras, y el melón era muy sencillo. ¿Os ha pasado alguna vez que un personaje os caiga mal o muy mal, pero que la historia te siga enganchando? Porque muchas veces confundimos una cosa con otra. Parece que si un personaje no te gusta, automáticamente el libro tiene que dejar de gustarte. Y yo no lo veo así. De hecho, creo que muchas veces es justo al revés. Hay personajes que están tan bien escritos, que consiguen que te enfades con ellos, que te decepcionen, que quieras entrar en el libro y darles un par de collejas, y aún así necesitas seguir sabiendo qué va a pasar. Porque yo ahora mismo estoy en ese punto, porque os acabo de contar la decepción tan enorme que me he llevado con Logan, y no os voy a mentir, ahora mismo estoy bastante enfadada con él, muchísimo. Tengo que ver qué pasa con el siguiente libro, porque igual dentro de unas semanas tengo que venir aquí, recoger el cable, darme un puntito en la boca y decir, estaba equivocada. Puede pasar, pero a día de hoy estoy enfadada. Y eso no ha hecho que disfrute menos de la historia. Al revés, todo lo contrario, ha hecho que me implique todavía más emocionalmente. Y no es la primera vez que me pasa. Por ejemplo, también me pasó mucho con Tamlin de la saga Kotar. Hubo un momento en el que yo pensaba, de verdad, desaparece, vete, sal de esta historia. Porque cada vez que aparecía me enfadaba muchísimo. Y aún así seguía disfrutando muchísimo de estos libros. Por eso tengo curiosidad, porque en las otras redes muchos me dijisteis que sí, que también eso os había pasado. Así que quiero saber qué opináis vosotros también por aquí. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Hay algún personaje que no soportéis, pero cuya historia no os tenga completamente atrapados? Porque tengo la sensación de que todos hemos tenido alguno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo. Si os ha gustado el contenido, dale a like, suscribiros, bla, bla, bla de siempre. Os leo en comentarios y nada, nos vemos pronto. Un beso de queso.